Cuento número 84, El Imperio de la Araña. Se trata de la historia de Ariadna. Era una arañita que tuvo que crecer solita porque nació en la casa donde hubo una demolición y fue la única sobreviviente. Tuvo que desplazarse solita entre los escombros y buscar su propio alimento hasta que encontrara un lugar para vivir. Cuando llegó a un lugar donde ella pudiera fabricar su telaraña para atrapar su alimento, ella ya era muy jovencita. Aprendió las técnicas de cacería gracias a lo que le enseñaron las demás arañas con las que encontró en el camino. Por fin, de tanto buscar, encontró un lindo y hermoso lugar. Ella se encontraba en un castillo. Pertenecía a los monos ladrones de la comida. Pero eso a ella no lo sabía. Empezó a dejar telarañas pequeñas por todos lados y en ese día se iba a explorar el castillo para un lugar enorme. Había muchos espacios en los que podía dejar la trampa para que creyeran y cayeran sus mosquitos. Ariadna vivió allí por muchos años solita, pero repentinamente tendría una compañera. Una tarde en la que Ariadna se encontraba almorzando, tocaron a su puerta. Cuando salió, vio a ¡pum!, una araña embarazada y su amiga Carol. Al principio Ariadna sintió desconfianza porque ella no las había visto, pero se terminó solidarizando con ellas porque también venían de una demolición y habían quedado sin casa. Como era de suponerse, las tres arañitas tenían muchas diferencias. Ariadna estaba acostumbrada a vivir sola y el cambio había sido muy repentino, pero las unió el nacimiento de los hijos de Pum. Eran muchos y muy tiernos, querían a Ariadna como su tía, y se convirtió junto con Carol una gran familia, porque Carol también tenía pocos días de embarazo. De esa manera, Ariadna creó un gran imperio. Afortunadamente se contaba con un espacio suficiente para todos y hasta el momento no se había dado cuenta los monos de que tenían compañía, pero eso pronto cambiaría. Mientras tanto, en la vida de los monos seguían los robos de comida, se habían convertido en los enemigos de los demás, pero cada día querían ser más y los invencibles. Ningún animal podía con sus travesuras. La última vez que nos quisieron reunirse para atacar, eran demasiados monos y terminaron ganando. Eso aumentó su ego y ahora se creían con más derecho de hacerles daño a todos. En un día de mercado se encontraban las ardillas con las arañas. Ariadna había hecho muchas amigas porque en su tiempo libre salía a explorar y conoció varios animales, pero hasta ese día se supo que las arañas vivían en aquel castillo donde nadie había podido entrar. Hasta ese día Ariadna se enteró de que vivían en un castillo con monstruos y eso le preocupaba, porque hasta el momento no se habían dado cuenta. Pero si la atacaban, sin ellas estar preparadas, se podrían presentar muchas pérdidas y a todos los que quería como una gran familia. Gracias a lo que le informaron, Ariadna preparó a su imperio para estar en alerta de todo lo que pudiera ocurrir. Tarde o temprano los monos se darían cuenta de su presencia y las atacarían. Todas las arañas se prepararon fuertemente para la batalla. El imperio se fortaleció e ingenió un plan para darles una lección a los monos malos. Se llegó el día esperado. Ese día, uno de los monos bajó por la herramienta que tenía en el sótano y vio la cantidad de arañas que lo habitaban. Inicialmente, Ariadna había ordenado que si ellos no atacaban, no pondrían en marcha el plan, pero si se les ocurría atacarlos, ellas responderían y ganarían. Al ver el mono tan telaraña, se devolvió. Las arañas creyeron que el problema terminaría allí, pero Ariadna les dijo que no se confiaran porque le habían advertido de la maldad de los monos. Al poco tiempo de haberse ido aquel mono, volvió con muchos más de los que habían podido imaginar. A las arañas no se quedó remedio que atacar y defenderse. Ya tenían todo preparado y el plan no podía fallar porque lo habían estado planeando desde hacía ya mucho tiempo. Las arañas más pequeñas tenían la misión de separar a los monos. Ellos, al ver que eran indefensas, pensarían que las podrían aplastar, pero ellas ya estaban entrenadas para correr más rápido, que hasta ya tenían camino marcado por donde debían pasar. En efecto, lograron separar a los monos. Cada araña tenía un enemigo. Era una pelea de uno a uno. Luego de separar al enemigo, las arañas más grandes traerían la telaraña resbalosa y les harían zancadilla para que se resbalaran por ella y salieran por la ventana que daba al sótano. Las demás arañas que quedaron debían sellar todas las puertas y ventanas de la parte superior del castillo, cerciorándose de que no volverían a entrar los monos. El plan funcionó a la perfección. Mono a mono fue saliendo por la ventana. Los demás animales veían afuera cómo eran vencidos los monos ladrones y celebraban la gran hazaña. No encontraban explicación de cómo un imperio de arañas había sido capaz de vencerlos.
pero tendría todo el apoyo. Los monos que estaban afuera intentaron volver a entrar utilizando las puertas, ventanas o el techo, pero el plan de Ariadna no les permitió nuevamente el ingreso porque habían colocado trampas y había una hierba peligrosa. Al final de todos los monos les tocó cambiarse de casa y vivir en la selva. Poco a poco se convirtieron en monos salvajes y ya no recordaban lo que habían hecho en el imperio de las arañas. Los demás animales estaban muy agradecidos por lo que había logrado Ariadna, pero ella lo único que había hecho era defender a su familia y su casa. Solo quería seguir viviendo tranquilamente en el sótano, pero por haber sido la que había sacado a los monos debía elegir a otra familia de animales para que vivieran allí, con la condición de que no las molestaran y les permitieran vivir también allí. Se presentaron varios voluntarios y al final ganaron los elefantes. Eran muy grandes y pesados, por eso tenían una familia pequeña y fueron los que convencieron a Ariadna del trato y las dos familias volvieron a vivir allí en armonía. A los pocos años el imperio de Ariadna fue creciendo. Todas fueron madres, hasta ella tuvo su propia familia. Ariadna tuvo que pedirles a los elefantes el desalojo del castillo porque su familia había crecido con los años. Pero como era una araña muy justa, antes de ordenarles el desalojo, construyó al lado otro castillo con la ayuda de los demás animales. Y le dieron una sorpresa a la familia de elefantes. Les construyó el mejor refugio y se adaptaría totalmente a sus necesidades. Los elefantes estuvieron de acuerdo, todos vivieron felices y por generaciones se ha recordado la historia del imperio de las arañas.